Jorge Genud, edil del Partido Nacional y coordinador de bancada. Cuando hablamos del Partido Nacional, hacemos referencia a que hay sectores que son identificados de derecha. Pero tú, ¿cómo te identificas? ¿De derecha, de izquierda? Primero habría que definir qué es la derecha y qué es la izquierda, eso como primera cosa. Pero si yo tuviese que encasillarme o caratularme o ubicarme, yo estoy más cerca de la izquierda que de la derecha. A ver, estoy más cerca de reivindicar una sociedad más equitativa, más participativa, más pluralista. Y si eso es la izquierda, bueno, estoy más cerca de la izquierda. Yo siempre digo, afilio muchísimo a lo que es la idea de Wilson como referente del Partido Nacional. Para mí, y me tocó cuando lo homenajeé a Wilson, a ver, yo desde muy chico me identifiqué con esa figura. Me acuerdo que mis primeros pasos en todo esto, por salir a buscar un póster de Wilson, terminé en un local partidario que no tenía nada que ver. Y ahí hice mis primeras armas en lo que fue la actividad política. Un sector que pertenecía en aquel momento al Frente Amplio, pero que hoy no está en el Frente Amplio. Hoy no está en el Frente Amplio. Yo tampoco estoy en el Frente Amplio. Pero fue salir a buscar un póster de Wilson, sin conocer, sin tener la magnitud de lo que era el pensamiento de Wilson. Después, más metido en lo que es el querer formarse, y pucha, si todo lo que es la reforma agraria de Wilson se hubiese aplicado, y no sé si hoy estaríamos hablando de este modelo de país que tenemos. Y si eso es ser de izquierda, bueno, capaz soy más de izquierda. Sí, no puedo dejar de reconocer que en lo que se encuadra como derecha, si hay alguien que hizo por los sectores más vulnerables en su momento, fue Herrera, quien introduce todo lo que es el sistema de la ley de leyes de prevención social. Hoy tenemos un sistema de BPS que sus cimientos están en un pensamiento y en un proyecto de Herrera. Si eso fuese ser de derecha, y yo afilio a eso también, porque creo que es el modelo que permitió tener un sistema jubilatorio adelantado en América Latina y que después fueron copiando otros países como Argentina, Brasil. Pero el primero fue Uruguay. Entonces es muy difícil decir dónde uno se sitúa. Yo me situaría más que nada en tratar desde este rol que he elegido, no que me ha tocado, que he elegido y que la gente decidió que sí, que apostó un sector de la gente, ser lo más representativo de los intereses de la gente. Entonces, ser de izquierda, ser de derecha, porque tenemos un frente amplio que se define de izquierda, históricamente se ha definido de izquierda, pero hoy sus políticas económicas de gobierno están totalmente atadas a lo que es una definición de capitalismo. Entonces, ¿qué es de izquierda, qué es de derecha? Hay que entrar a revisarlo. Creo que son visiones que hoy están en crisis, que están totalmente en crisis, porque si uno mira lo que defendía la izquierda internacional en la URSS, y yo la verdad, de esa izquierda no, porque ahí hubieron más de 1.000 millones de muertos a lo largo de todo el proceso, que fue un genocidio. Pero si miramos lo que puede ser una derecha y tomamos como ejemplo a Estados Unidos, y tampoco de ahí no, ahí hay quién sabe cuántos muertos más a lo largo de todo el mundo. Entonces es muy difícil hoy, y yo creo que esos conceptos hoy están totalmente en crisis, y que es una discusión que nos debemos dar como políticos. Yo creo que hoy eso ha llevado que la política esté en crisis y el político esté en crisis, porque ha perdido la brújula del por qué o para qué está ejerciendo la actividad política. Y por ahí escuchamos, y
no nos tiene que llamar la atención cuando el común de la gente dice los políticos son todos corruptos, los políticos están para la joda, y sí, forma parte de esta crisis, porque como perdieron la brújula o se vendieron al mejor precio, no están siendo representativos la gente. Entonces la clase política también, a raíz de no tener definiciones ideológicas, porque a ver, si uno no se sustenta en idea, o sea, un partido político no se sustenta en ideas que son las que pueden construir un proyecto, difícilmente pueda perdurar o crecer en el tiempo. Y en el Uruguay hay muchísimos ejemplos de eso. Han desaparecido partidos por eso. Caso del Partido Nacional, es un partido de ideas, con dos grandes visiones que muchas veces buscan ese punto de equilibrio. A veces predomina una vez más, alguna vez una visión, a veces predomina la otra, pero siempre un punto medio. Y eso se ve reflejado en las votaciones, en las internas, por ejemplo, de cada partido y en lo que es la conformación de los órganos partidarios del propio Partido Nacional. Si uno miraba en el año 2013, 2014, decantaba que el sector representado por Jorge Larrañaga iba a tener la conducción de los órganos partidarios, ¿verdad? Que la interna iba a dar, ese sector iba a tener la conducción de los órganos partidarios. Una alianza nacional que en esa definición de derecha o izquierda juega en un centro moderado ahí, un día para acá y otro día para allá. Sin embargo, pasada la interna, nos encontramos que una figura como Lacalle Pou, que, a ver, no podemos, hijo de Luis Lacalle, nieto de Lacalle Herrera, de Herrera, entonces, está totalmente afiliado con una mirada de derecha dentro de lo que puede ser ese imaginario o esa definición rápida. Y sin embargo tuvo la mayor adhesión en interna. Y la conformación del órgano partidario que quedó conformada y presidida por alguien que podría ser en esas definiciones de derecha como Herrera. Entonces, hoy es muy difícil. Creo que esos conceptos están en crisis, hace que los partidos estén en crisis incluso, aquellos que no tienen claras definiciones estén en crisis. Creo que es el gran problema que hoy tiene el Frente Amplio como partido. Un partido que se construye, a ver, de una ideología comunista, de una ideología socialista, y entre el comunismo y el socialismo no es lo mismo. Una cosa es la ideología que sostiene el comunismo y otra cosa es la ideología que sostiene el socialismo. Pero entre medio se atraviesa todo lo que fue en su construcción, aquellos blancos disidentes, aquellos colorados disidentes, y van conformando ese gran conglomerado. Eso sí que es un gran conglomerado o coalición política. Indudablemente que cuando llegan al gobierno, si uno entra a mirar, no hay una ideología ahí que lo sostenga. Por eso tenemos el país que hoy tenemos, no es casualidad tampoco. Y ahí es donde queda el espacio para que primen los intereses personales más que los intereses partidarios y mucho menos los intereses de la gente. Si no, no se justifica situaciones que cuando eras oposición decía no a la extranjerización y hoy ya le hayamos entregado a UPM una nueva planta para instalar en el Uruguay. Y ese es el gobierno, entre comillas, de izquierda. No se entiende, esa falta de ideología no se entiende sino como cuando hablamos no a la extranjerización, no a la estatalización, hoy el Banco República está cerrando sus sucursales en muchas partes del interior del país. No se entiende, cuando esa era la bandera de cuando será oposición, de no a la privatización, que ANCAP primero haya dado las pérdidas que dio, que eso ahí, me perdone, ahí metieron la mano en la lata, pero que además
que no se dice para afuera, y que lo dijo el presidente en uno de esos discursos cortitos en uno de los consejos de ministros, cuando lo entrevistaban, tiene por lo menos 8 o 10 sociedades anónimas trabajando, ¿verdad?, en el marco de ANCAP, tipo las de ALUR, y que no se saben qué hacen, y que ANCAP puso plata ahí en esa sociedad anónima. Yo creo que hasta de una sociedad anónima en ANCAP, en el marco de ANCAP, de perfume. ANCAP produciendo perfume a través de una sociedad anónima. ¿Y quién regula todo eso? ¿Y no es esa la forma más grande de tercerizar? Cuando el ojo del Estado, el contralor del Estado, no puede estar sobre eso. ¿Qué es lo que ha pasado con ALUR? Que es lo que tenemos más visible. Da pérdidas por todos lados, porque, a ver, comprarnos el cuento de que ahora ALUR empezó a dar ganancias, cuando le estamos pagando a precio millonario lo que produce ALUR como combustible, es realmente querer hacernos comprar el cuento. Y eso pasa porque se está en crisis. Permitió esa falta de una ideología construida, permitió que los Sendik, y acá voy a hacer un parate en este señor muy particular. Hombre que nace a la vida política en el 26 de marzo. Que el 26 de marzo fue la capa o el ámbito político que acunó y cubrió al MLN en su lucha armada. Raúl Sendik padre, uno de los principales, porque no fue el único, uno de los principales referentes del movimiento Tupamaro. ¿Sí? Y vuelvo a Raulito Sendik. Yo siempre digo, si el padre se levanta le encaja un balazo, pero vuelvo. Raúl Sendik nace en el 26 de marzo, alcanza la diputación por Montevideo por un acuerdo con el MPP, ya entra a vender su ideología. Desconoce todo lo que esa fuerza, porque uno podrá acordar o no, pero desconoce todo lo que esa fuerza política le brindó para sentarlo en una banca como diputado en Montevideo. Lo patea, no tiene ningún problema en patearlo, y empieza a afiliar a un MPP. Se hace, entre comillas, políticamente fuerte y visible dentro de lo que es el MPP, y los patea también, porque eso el MPP no nos analiza, y crea su propio sector. Le dan, vamos a saltarnos algunos pasos de los cargos que tuvo Sendik, le dan el directorio, la presidencia, nada menos y nada más que del ente monopólico que rige los precios del combustible en el Uruguay, porque no tiene competencia. Crea su propio sector, fortalece su propio sector, logra bancas, una de las bancas más conocidas, la de Salto, a través del diputado Tito Caraballo, patea al MPP, se pega un salto y invierte plata de todos los uruguayos en su campaña política. Si no, no se justifica en Paysandú que haya tenido Raúl Sendik, la 711, un local desde las internas hasta después de las elecciones de mayo, o sea, un año alquilando en plena Avenida España, ¿verdad? No se justifica porque, a ver, uno que está en la actividad política sabe que un local ahí no cuesta 2 pesos. ¿De dónde salió la plata? Claro, no nos olvidemos, él era el presidente de ANCAP en ese momento. Que después, por las investigaciones, se descubre que el tipo no es licenciado, es una especie de Giselle Rímolo argentina. Y el presidente de todos nosotros mira para el costado. A ver, ahí es cuando la falta de idea hace que aflorezcan este tipo de personajes. Y porque es un emblema, pero si uno entra a mirar para un lado y para el otro,
va a encontrar muchos emblemas de esos dentro de lo que es este Frente Amplio hoy. Entonces, y volviendo un poco a tu pregunta original, sos de izquierda, sos de derecha, y hoy yo te diría, esas definiciones están en crisis, hace que los partidos estén en crisis. La principal muestra de eso, de esta crisis y de la falta de ideología, es el Frente Amplio, que es un rejunte, eso sí que es una colcha de retazos hoy por hoy, que está de espalda a la gente y que permite que buitres como Sendí se vayan comiendo todo en beneficio personal. Ojalá eso no le pase al Partido Nacional. Yo creo que no, porque volvemos a estas reflexiones. Mientras dentro de la diferencia, mientras dentro de la disidencia, uno pueda defender su opinión o su idea dentro de un partido, eso por suerte hace que el partido se enriquezca. Y no se puede salir para la foto todos con manos de yeso, como es en el caso de la Junta Departamental, sino también tener la grandeza de decir, todos somos partido nacional, somos gente de idea, pero sobre algunos temas no tenemos la misma mirada, porque Paysandú no tiene la misma mirada sobre algunos temas, y esa es una realidad. No es la misma mirada que pueda tener el ciudadano que vive en el casco céntrico de la ciudad, como el ciudadano que vive en la periferia de la ciudad, como el otro ciudadano que vive en el interior departamental, como el otro ciudadano que vive en el interior del interior departamental. Y eso ojalá el Partido Nacional no lo pierda. Por eso este día se siente totalmente representado y totalmente acunado, diría yo, por ahora dentro de este partido. Porque, a ver, arrancaba diciendo en alguna de las entrevistas, me considero un blanco independiente. Y si me considero un blanco independiente es porque el Partido Nacional, este Partido Nacional, me permite ser un blanco independiente. Si no, tendría que estar o acá o acá.